Hola a todos y a todas, niños y niñas de octavo básico. Hoy día en una nueva sesión de las clases de historia vamos a hablar sobre la expansión territorial europea del siglo XV y XVI. Anteriormente en otras sesiones habíamos hablado sobre el Renacimiento y sobre la ciencia moderna, ¿cierto? Este contenido está muy relacionado con ambos temas anteriores. Si empezamos a analizar, por ejemplo, qué significa expansión territorial europea, hablamos de viajes de descubrimiento, lo que se conoce comúnmente como viajes de descubrimiento. La primera vuelta al mundo, en barco, la llegada de Cristóbal Colón a América, el conocimiento de África, de Díaz, de Bartolomé Díaz, la llegada a la India de Vasco da Gama, las exploraciones de ingleses, franceses, eh, portugueses y españoles. Eso es lo que se conoce como expansión europea. Y tiene mucho que ver con este afán y esta curiosidad intelectual generada por el movimiento renacentista, ¿cierto? Por eso lo podemos relacionar. Y también por lo que vimos en la clase pasada sobre los descubrimientos científicos. Acuérdense que en el Renacimiento dijimos de que lo principal, una de las cosas que llamaba la atención a los artistas del Renacimiento y a las personas en general de ese periodo, estaba hablando del siglo XV, XVI, era la observación de la naturaleza, ¿ya? Entonces, como observaban la naturaleza, también quisieron explorarla. Y quien dio el gran salto para esas exploraciones fueron los españoles y portugueses, apoyados por el desarrollo científico y el desarrollo de tecnología naval. También tenemos como otro elemento lo que tiene que ver con el desarrollo de la imprenta, ¿cierto? Imprenta y mapa, lo que permitió ir descubriendo lugares y a la vez describiéndolos y ir registrando el avance de los europeos por el mundo. Bien, el, por eso esa es la manera que tenemos de relacionar los distintos conocimientos, tanto el Renacimiento, la ciencia moderna y los viajes de descubrimiento conocidos comúnmente como los viajes de expansión territorial europea. El objetivo de hoy día es analizar el proceso que llevó a los europeos a explorar el mundo más allá de lo conocido. Vamos a partir desde cero, ¿cierto? Tratando de entender este proceso en más o menos media hora, ¿ya? Que es lo que dura 30-35 minutos, que es lo que dura una exposición de historia convencional. Bien, y la habilidad de trabajar es el analizar. Bien, primero que todo, antes que nada, y de comenzar esto, les voy a pedir que de aquí en adelante todas las explicaciones del profesor, que principalmente son características, son trabajo con mapa, deben ser anotadas en el cuaderno en forma ordenada a partir del título. Entonces usted vuelve atrás, anota el título, Expansión Europea, de los siglos, tanto, y luego comienza a resumir y sintetizar la información de acuerdo a cómo vaya apareciendo en el video. Bien, esa es la primera tarea que vamos a tener. Bien, primero hablemos del contexto del siglo XV. Cuando hablamos del contexto, hablamos del ambiente de la época. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Europa? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo era la cultura? ¿Qué pasaba desde el punto de vista político? Todos estos cuatro elementos, que ya dije ya que tienen que ir anotándolo en su cuaderno, como subtítulo, el contexto de la época del siglo XV. El siglo XV que va desde el 1400 al 1499. Acuérdense que siempre es uno menos, ¿ya? Desde el punto de vista económico, podemos decir de que el sistema económico de la época era el mercantilismo. Repito, mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? Como aparece en la imagen, era la acumulación de metales preciosos, es decir, oro y plata. Si vemos la realidad actual, podemos decir de que nuestro sistema económico es el sistema económico capitalista neoliberal. Significa, ¿cierto?, de que los que tienen la acumulación, lo importante aquí es la acumulación de dinero. Dinero físico o dinero digital, como se está comenzando a ver en algunas economías mundiales, ¿cierto?, como los bitcoins y otros.
China, ¿cierto? Hace poco habló de poder incorporar dentro de su economía formal ya la acumulación de dinero digital, dinero de Internet, por si quieren llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Bien, entonces durante el siglo XV, de 1400 en adelante, los países se hacían ricos por la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, y este sistema económico se llamaba mercantilismo. ¿Cómo conseguían el oro y la plata? Porque tenían grandes reservas, estamos hablando de reservas físicas, bodegas donde se guardaba el dinero. ¿Ya? Entonces el sistema económico era el mercantilismo. Después vamos a entrar en otros detalles más adelante, como por ejemplo en qué consistía el monopolio comercial, cómo generaban dinero, qué ocurría con los comerciantes que no pertenecían al Estado, ¿cierto? En fin, un montón de interrogantes para poder entender también lo que está ocurriendo en la actualidad con la acumulación y del dinero de los grandes super ricos, tanto chilenos como a nivel mundial. Eh, entonces, desde el punto de vista económico, ahí tenemos un primer acercamiento, el mercantilismo como un sistema económico. Bien, un segundo aspecto es lo que tiene que ver con el elemento cultural. ¿Ya? Aquí en acá vamos, voy a, voy a cambiar el lápiz por un marcador, ahí sí. El elemento cultural tiene que ver con el conocimiento de la época. ¿Qué se pensaba en la época en relación al mundo, por ejemplo? Porque ya que estamos hablando de los viajes de descubrimiento, que finalmente fueron realizados por marineros, y estos marineros tenían cierto conocimiento, cultura, eh, y veamos algunas cosas. Por ejemplo, se pensaba en que la Tierra era cuadrada, se pensaba de que no se podía navegar más allá de la orilla porque eh, se podía caer y podían llegar al infierno, como vimos en las clases anteriores. Entonces, esta cultura esta cultura del pensar de que en el mar, por ejemplo, habían monstruos mitológicos, mucha superstición, hizo de que los europeos, como vimos anteriormente, que en la Edad Media ocurría que se quedaban en sus aldeas porque no querían salir, pues. Entonces, culturalmente hablando, hablamos del conocimiento popular, se tenía esa idea. Ya los científicos en la época del siglo XV ya sabían que la Tierra era redonda, si incluso los griegos en el siglo II antes de Cristo ya habían calculado cuánto medía la Tierra. Se habían equivocado porque todavía no sabían de América. Pero para un primer acercamiento, culturalmente hablando, el mundo en esa época, siglo XV, era muy supersticioso, y eso limitó el avance y el conocimiento científico. Cristóbal Colón, por ejemplo, pasó años de años tratando de convencer a los portugueses, a los italianos, ¿cierto? A los franceses y finalmente a los españoles, a los reyes españoles, de que la tierra se podía navegar al oeste y también se podía llegar a la India, porque había mucho temor de caerse a este infierno, o avanzar por ese mar lleno de seres mitológicos. En eso lo vamos a ver en una infografía un poco más adelante. Bien, desde el punto de vista social, esto también lo hemos trabajado anteriormente, la sociedad era una sociedad de tipo estamental. Vamos a, vamos a ver ahí por qué aparece una persona con el sistema circulatorio. La sangre en un sistema social, el nacimiento de las personas determinaba la cantidad de privilegios que se tenían. Entonces las sociedades se dividían en grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Los grupos privilegiados eran aquellos que, por ejemplo, nobles, la nobleza. Por eso se dice que los nobles, por ejemplo, tienen la realeza, los nobles tienen sangre azul. Esa era una forma de decir, ¿cierto?, de que las personas de ese grupo social tenían ciertos derechos, privilegios, como por ejemplo no trabajaban, no pagaban impuestos, acumulaban riqueza, tenían una vida de lujo, ¿cierto?, tal y como ocurre ahora con los privilegiados y los no privilegiados.
Y también había un grupo de no privilegiados que estaban, por ejemplo, los burgueses, que no eran nobles, los campesinos, estaban también los campesinos, estaban los comerciantes, estaban las personas que trabajaban en la minería, en fin, todos aquellos trabajadores que tenían que por nacimiento trabajar de campesino siempre. Por ejemplo, si uno nacía campesino, ya lo expliqué en épocas anteriores, se quedaba como campesino. Si uno nacía noble, no podía perder estatus. Por eso que los burgueses, que eran los que vivían en las ciudades, ¿cierto? Que acumularon gran cantidad de dinero, después y querían alcanzar el poder político. Y lo van a lograr, ¿cierto? Con la Revolución Francesa que vamos a ver en unas par de decenas de clases más. Y en esta Revolución Francesa, apoyados por el pueblo, es decir, por la gente que no tenía ningún tipo de privilegio, logran alcanzar el poder y transforman el sistema político que tenían en la época, desde una monarquía lo transforman en una república, que es la que más o menos conocemos en la actualidad, pero que todavía en la época era bastante primitiva. Bien, entonces, como primer acercamiento, decir de que desde el punto de vista social, Europa se organizaba en una sociedad estamental dividida en estamentos. ¿Qué es un estamento? Es un grupo social que tiene ciertos derechos y tiene ciertos deberes, en donde la mayoría de la población no tenía ningún tipo de derecho y la minoría tenía mucha acumulación de estos derechos, como por ejemplo no pagar impuestos. ¿Ya? Bien, sigamos. Pues desde el punto de vista político, tenemos que ¿quién tenía el poder en esa época? Se lo pregunto. ¿Quién se atreve, quién se anima a eso? ¿Cómo está el monito aquí al lado? El rey, ¿cierto? Ahí el sistema es una monarquía. La monarquía es un sistema político donde gobierna uno solo. Y ese uno solo toma todas las decisiones. En el fondo, una monarquía es un sistema político en donde el rey o reina, hubo casos, ¿cierto? En donde se acumula todo el poder. En este caso, el poder legislativo, que son las leyes, el poder ejecutivo, que es un presidente, y el poder judicial, que son aquellos que juzgan las leyes. Entonces, como que el rey en este caso acumulaba todo el poder se acumulaba. ¿Y esto por qué era así? Porque en esa época existía una teoría política que era la teoría del derecho divino. Y la teoría del derecho divino dice de que el poder viene de Dios. Los reyes son reyes, las reinas son reinas, porque Dios lo dispone así. Y como Dios es perfecto, los reyes no podían ser depuestos, ni podían ser asesinados, ni nada de eso, como en épocas anteriores. Claro que la Revolución Francesa la demostró lo contrario, porque Luis XVI finalmente fue guillotinado y se eligió otro tipo de sistema de gobierno. Pero por lo pronto en el siglo XV, del 1400 en adelante, el rey acumulaba todo el poder político y este poder era hereditario en un hijo. Cuando el rey no tenía hijo, quedaban las tremendas peleas, porque los nobles se peleaban los puestos, ¿cierto? Y se iniciaban guerras entre ellos, porque las guerras por el poder eran bastante comunes. De hecho, si ustedes estudian la historia moderna, que va desde 1453 hasta la Revolución Francesa, 1789, se van a dar cuenta que Europa vivió en guerra. Los franceses con los ingleses siempre se agarraban a cornete, siempre se ganaban a short. Hasta la Primera Guerra Mundial, cuando tuvieron que pelear contra los alemanes. Pero siempre peleaban porque o querían, o querían dominar Europa, o los casamientos entre distintas dinastías, ¿cierto? Para poder juntar países, provocar problemas, en fin. Las monarquías siempre fueron un tema bastante difícil de trabajar en Europa, sobre todo en esta época, ¿ya? Porque había muchos nobles que querían el poder. Ya, sintetizando, sistema económico, el mercantilismo. Culturalmente, había mucha mitología o mucha superstición. Desde el punto de vista social, había el sistema estamental, ¿cierto? Donde la sociedad se dividía en privilegiados y no privilegiados. Y desde el punto de vista político, el sistema político era la monarquía. Estos cuatro elementos son pero fundamentales para poder entender lo que viene. Bien, ojalá dedito para arriba y no dedito para abajo. Si es dedito para abajo, va a tener que volver a revisar esta parte del video antes de avanzar. Bien, bien,
Veamos un mapa. Los mapas también para los profes de historia, súper importante. Bueno, aquí hay un mapa del siglo XV, a fines del siglo XV, 1490, 1480, 1490. Y como podemos ver, existían reinos, existían coronas, existían ciudades independientes, existían estados independientes. A simple vista, podemos ver de que hay países que en la actualidad existen y otros países que todavía no han aparecido. Por ejemplo, Alemania no está. Está el Sacro Imperio Romano Germánico, no existe Alemania. Ahí está, aquí está. Alemania no está. Porque después de esto van a haber estados alemanes muy pequeños que después se unifican. Pero eso va a ocurrir antes de la Primera Guerra Mundial. Pero también hay países que existen en la actualidad, como por ejemplo Polonia, que viene de la Edad Media, el Principado de Lituania, imagínense Lituania que está aquí, es gigantesco para el pequeño país que ahora. Acá, por ejemplo, Castilla, Granada, Navarra, ¿cierto? Y Aragón, que está aquí con Aragón, que es lo que nos interesa, ¿cierto? No eran España, pues no existía España, sino que existían las coronas, no existían los estados independientes. Entonces, ¿cuándo significa España? En 1492, cuando se casa la reina Isabel de Castilla, perdón, Isabel II, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces, cuando se juntan esos dos países, ahí se podría recién llamar España, pero todavía no, todavía no. Ya existe también el reino de Francia, y aquí están, acá abajo están los estados pontíficos, donde siempre vivió el Papa. Bueno, no se prohibió ahí porque a veces se tuvo que trasladar a España, o perdón, a Francia. También tenemos Saboya, Génova, está el Imperio Turco Otomano, que va a ser súper importante para poder entender la historia que les estoy contando bien. Está el Principado de Moscú, Principado, es una cosa súper chica, pero la verdad era súper gigante. En esta época todavía no se había convertido en el gran imperio que se va a convertir después con el zar Nicolás II, que fue el zar que dirigió la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Estamos hablando de 5 siglos antes, 500 años en historia pasan demasiadas cosas. También tenemos Inglaterra y Escocia. Los este era Europa, pues chiquillas y chiquillos. Esta era rana combo, como les dije anteriormente, los ingleses con los franceses siempre están ahí peleando por la vía marítima esta. ¿Cierto? Después Francia con Napoleón Bonaparte cuando quiere conquistar toda Europa, le va a poner un bloqueo a los ingleses para que no pasen para acá. Pero los ingleses, una isla que han tenido siempre una flota naval pero espectacular, hace perder a Napoleón Bonaparte. Y después Napoleón, ¿cierto? Cuando se mete con los rusos, cuando quiere conquistar Rusia en invierno, se ve con medio Condoro, mismo Condoro que se pega Hitler cuando avanza sobre Stalingrado y pierde, y se dice que por eso perdió la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces de repente se pegan esos dos grandes errores sabiendo que los inviernos eran súper fuertes. Bien, pero ahí está Europa a finales del siglo XV. Hay países que existen en la actualidad y otros que no existen. Bien, para que tengamos una idea de cómo, de cómo era. Importante es este territorio acá que está Constantinopla, que lo vamos a explicar después, que tiene que ver mucho con los viajes de descubrimiento de espacio. ¿Ya? Pero quédense ahí con esta idea de Europa, un poquito distinta a la que conocemos. ¿Bien? Aquí está, pues, veamos un poco del imaginario medieval. Antes de los viajes de expansión europea, chiquillas y chiquillos, se pensaba que el mundo era así. Y no estoy exagerando, no es una tontera que diga de que los europeos pensaban de que Europa era chiquitita, se sabía que existía Europa, se sabía que existía África, se sabía que existía Asia, pero mucho más pequeño de lo que es la actualidad. En la actualidad podemos decir de que se conoce casi todo el mundo. Hay sectores conocidos del Amazonas donde no ha llegado gente, de la Antártica todavía no ha llegado gente. Hay tribus al interior de China, ¿cierto? Que todavía no se sabe que existen, pero que el hombre moderno no ha llegado por ahí. Pero en la época, si nosotros podemos ver, estamos hablando del siglo XV, podemos ver esta infografía, podemos darnos cuenta de que la mitología era tremenda. O sea, se pensaba
que existían sirenas, enanos, se pensaba que los africanos caminaban, ¿cierto? Como pues, caminaban con la espalda, que existía mitología, que existían monstruos gigantes, amazonas, gigantes que tenían la cara en la... Bueno, ustedes pueden ir viendo para que se lo pueda ir explicando. Y ahí le pueden poner pausa y pueden ir mirando algunas cosas que se pensaba. Ya se sabía del río Nilo, se sabía de los mesopotámicos, se sabía de los asiáticos, ¿cierto? Pero se pensaba de que el mundo era así. Entonces cuando Cristóbal Colón, que también tenía algo de conocimiento sobre esto, Cristóbal Colón quería salir de aquí, quería salir, por ejemplo, desde Europa, desde por aquí, y quería avanzar hacia acá, él creía que iba a llegar acá, que iba a dar la media vuelta, pero se encontró que justo aquí estaba América, ¿ven? Pero el imaginario medieval quizás no permitió, como les expliqué antes, los viajes de descubrimiento, los viajes de expansión europea antes. Porque si ustedes comparan el mapa mundial actual y lo comparan con esto, se van a dar cuenta que es súper distinto a lo que yo les estoy diciendo. Son, pero mundos totalmente distintos como se lo imaginaban. Entonces, obviamente, si yo estoy en el siglo XV y soy un marinero y me dicen, oye, vamos a viajar por el mundo y me dicen que me voy a encontrar con todos estos animales salvajes, no, gracias. No voy a ir. Prefiero quedarme en mi casa jugando FIFA. No Fortnite, FIFA. ¿Ven? No voy a ir. Así que así era el mundo en el siglo XV. Así se lo imaginaban. Y ustedes saben que la mente es bien poderosa. Uno se imagina cosas y realmente que uno cree que pueden ocurrir. ¿Ya? Bien, vamos a ver a Marco Polo. Vamos a ver lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto el contexto, cada una de las 4 características de Europa. Hemos visto de cómo era Europa el siglo XV. Hemos visto el imaginario medieval. Se llama imaginario medieval porque cómo se imaginaba la gente del mundo desde la época medieval en adelante. Y también vamos a hablar de Marco Polo en 5 minutitos. Quedan 10 todavía por ver. 10, 13 minutos. Son 35. Marco Polo era un comerciante, este caballero que está aquí, este de aquí, era un comerciante que viajaba desde Europa a la China, a la India, y lo que hacía era traer algunas especies y sal, especies, seda. En esta época, así como ahora el dinero es muy importante, el iPhone 10, 11, 12, no sé en cuál va, tener un computador última generación, MacBook, qué sé yo, hay productos que la población le gusta tener. En la época, ¿cuáles eran los productos que tenían alta demanda? Y no alta demanda porque lo ocupara toda la población, sino que la nobleza y la realeza lo ocupaban y vendían, y esos productos lo podían comprar a muy alto precio. Entonces era un negocio súper rentable. Viajar desde Europa acá, a la China. ¿Cierto? Porque viajar aquí, esto se conoce como la ruta de la seda. ¿Y en qué consistía la ruta de la seda? Eran caravanas de comerciantes, incluyendo Marco Polo, ¿cierto? Que iban a la China, traían la seda, el clavo de olor, la sal, las especies, los condimentos, que eran pagados muy caros. Por eso de ahí viene la palabra salario, de sal. La sal era muy, muy importante, pero lo ocupaban solamente los ricos, porque servía para conservar los alimentos y para también convertir la carne en charqui. Bueno, los ricos eran los únicos que comían carne, porque para un pobre matar una vaca era terrible. Ya, pues, pero volvamos un poco a este Marco Polo. Resulta que este Marco Polo después viaja, pasa un par de años en China, hay una serie en Netflix sobre él, por si acaso. Pasa un par de años en China, en la India, en Mongolia, ¿cierto? Y después cuando vuelve a Italia, lo toman prisionero y en la cárcel escribe un libro que se llama Las Maravillas del Mundo. ¿Cierto? Y en esas maravillas del mundo describe a los elefantes, aquí hay un elefante, describe a los tigres y, como les dije, describe un ejemplar, aquí hay un ejemplar de las maravillas del mundo. Bueno, ¿por qué está Pinochito ahí? Porque este caballero nadie le creyó.
él escribía estas cosas y los europeos le dicen, estáis chamullando, estáis chamullando. ¿Cómo van a ver animales gigantes del porte de una casa que tienen una tremenda trompa? ¿Cómo van a ver tigres si nosotros conocemos los gatos que son así chiquititos, ¿cierto? Y hay gatos negros, hay gatos blancos, y no hay de más, pues. Entonces, me estás puro inventando. Entonces, incluso hay una anécdota que dice de que Marco Polo cuando estaba durmiendo, o sea, estaba a punto de morir, la esposa, que lo acompañó toda la vida, le dijo a Marco Polo, ¿te va a ir al cielo o te va a ir al infierno? Di la verdad, Marco Polo. Todo lo que tú escribiste en el libro es cierto. Y Marco Polo dijo, es cierto. Y murió. ¿Ven? Y murió. Entonces él estaba, bueno, después se comprobó que el tipo decía la verdad, pero en la época nadie le creyó, chiquillos. Nadie le creyó. Pero, ¿qué se logró Marco Polo? Logró después con los años, estamos hablando del siglo XII, después más adelante, logró de que la gente, a través de sus libros, ¿cierto?, pudiese conocer un poco más de lo que era China, de lo que era la India. Entonces Marco Polo tuvo dos funciones importantes, su aporte en la historia. Fue el primero que escribió su libro sobre la maravilla del mundo, donde relata todo lo que les estoy contando. Hay muchas más cosas. Los castillos, por ejemplo, la muralla, en fin. Y también, eh, y también lo que tiene que ver con la ruta de la seda, que fue el que también abrió el apetito de los europeos, ¿cierto?, para poder comercializar con los hindú y con los chinos, con Oriente, porque esa era la base de la economía. ¿Ven? Eh, Muchas de las cosas que han ocurrido en el mundo tienen que ver mucho con China, el coronavirus, la crisis asiática, en fin, los viajes de descubrimiento, algunas cosas buenas, las cosas malas. Ahí uno puede ir estudiando la historia de acuerdo de cómo le vaya interesando, ¿ya? ¿Estamos claros entonces eh, cuáles son las dos funciones de Marco Polo? Una económica y la otra tiene que ver con una geográfica porque se conoció el mundo. Se dice que mintió, porque algunos dicen, pero ¿cómo el tipo, si pasó por China, nunca describió la muralla china en sus libros? Entonces ahí como que también como que parece que Marco Polo existió y que algunos dicen de que lo que hizo fue ir recopilando historias de diferentes personas, en fin. Quizás nunca viajó a sus lugares, pero que conoció a personas que sí. Entonces justo no le hablaron de la muralla china, como extraño, ¿no? Sospechoso, diría el Bombo Fica. Bien, vámonos con lo otro. La caída de Constantinopla. Chuta. Aquí ya, ¿cuánto me queda? Me quedan 8 minutos. Me falta mi estudiante regalón o mi estudiante regalona que me diga, profe, le quedan 5, profe, le quedan 8. Todavía me faltan esos. Pues aquí tengo que estar mirando yo el teléfono y me voy a la bola y... Bien, ya perdí 15 segundos. Ya, un chiquillo. Resulta que Constantinopla, la caída de Constantinopla en 1453 fue súper importante. Porque resulta que la ciudad era la capital del Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino fue gigante en la Edad Media. Pero en la Edad Moderna fue cada vez achicándose, achicándose. Vamos a mostrar un mapa y después voy a volver atrás. Constantinopla, dijimos de que está la caída de Constantinopla en 1453 y una guerra entre los turcos y los bizantinos. ¿Por qué pongo el finishing? Es porque aquí se le pone fin al Imperio Bizantino. Y los turcos, que dominan la mayoría del territorio donde está Bizancio, la ciudad de Constantinopla, Bizancio, le hacen un tremendo rampage, un multi-kill a los europeos. ¿Por qué? Porque le voy a explicar por qué el rampage. Miren, aquí está Constantinopla. Si ustedes ven en el mapa, está Constantinopla aquí. Todo lo que está en rojo es el Imperio Turco. Todo lo que está en verde es Europa. Cuando Constantinopla cae, ¿qué es lo que hace? Los turcos bloquean las rutas comerciales, porque todas las... Lo voy a cambiar de color para que lo veamos en amarillito. Ya todas las rutas comerciales, no sé, ni una cuestión. En azul, ya. Las rutas comerciales, como la de Marco Polo, ¿cierto?, pasaban por Constantinopla y llegaban a Europa. Así más o menos la cuestión. No era tan así, pero más o menos imagínense lo que era así. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando Constantinopla fue dominada por el Imperio Turco Otomano,
el imperio partía aquí en lo que actualmente es Marruecos, bordeaba toda África, incluso los egipcios, acá un poco de Irak, Irán y lo que actualmente Estambul es Turquía. Esta ciudad era como un puente comercial. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando los turcos bloquearon Constantinopla, en el fondo tenían que o no dejaban pasar las rutas comerciales o les decían a esta ruta, estas personas que viajaban en busca de las especies y de la sal, le quitaban sus cosas o simplemente le hacían pagar unos tremendos impuestos. Es como cuando uno va pasando por alguna calle y le dicen, oye, vaya a tener que pagar peaje, suelta el cigarro, hermanito, tenéis 2 gambas, tenéis 3 gambas y si no pasa las 3 gambas, ¿qué es lo que pasa? Hasta te pueden, como vulgarmente decir, te pueden cogotear, así que te pasar los 300 pesos, aquí lo mismo, los turcos le decían a los europeos, ya pasa los 300 pesos o si no te cogoteo. Es la misma cuestión, para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, después los europeos se aburrieron, pues. Chuta, dijeron, ya, si estos turcos, estos árabes, me bloquean la ruta comercial, porque ¿qué es lo que hicieron? No los dejaron pasar, no me dejan pasar. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Buscar una nueva ruta comercial. Era tan simple como eso. Entonces, los viajes de expansión europeos se generan porque los europeos en el fondo están obligados a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Y estas nuevas rutas comerciales las buscaron por vía marítima. Voy a volver acá a un mapita acá. Entonces, como aquí estaba bloqueado, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a bordear África. Imagínense que África estaba acá abajo. ¿Ya? Primero bordearon África, después después querían avanzar como Cristóbal Colón, avanzar por el oeste y llegar a la India, ¿cierto? Entonces, para no entrar en detalle, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, el bloqueo de Constantinopla por los turcos otomanos obligó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Y por dónde comenzaron a buscar esas rutas comerciales? Avanzaron recto por el oeste, como lo hizo Cristóbal Colón, y los españoles, o bordeando África, como lo hicieron los portugueses que llegaron a la India en algún momento así. Entonces, como tenían tanta necesidad y como la base de la economía era el comercio desde la India, China, hacia Europa, estuvieron obligados a buscar nuevas rutas comerciales. Bueno, a esta búsqueda de rutas comerciales producto o como consecuencia de la toma de Constantinopla en 1453 se le llamó la expansión europea. Entonces, el motivo de la expansión europea es un motivo netamente económico, que hay otros, como por ejemplo el afán de la curiosidad, el querer conocer el mundo, pero principalmente, como se vio la economía muy afectada por, por, el, por, por el Imperio Turco, ¿cierto? En 1453 obligó a buscar estas rutas comerciales por mar, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Para que tengan una idea, por ejemplo, si actualmente no sé, Ripley, Falabella, todas estas grandes empresas fueron cerradas aquí por el coronavirus. ¿A qué se vieron obligadas? A trabajar online. Es lo mismo, porque tiene que haber una estrategia, porque como la economía tiene que ir moviéndose, ¿cierto? No puede parar, no puede parar en cierta manera, eso es bastante cuestionado en este tiempo, hay que buscar una estrategia para poder generar dinero. ¿Ya? Entonces, a todo ese proceso de búsqueda de rutas comerciales se le conoce como la expansión europea. ¿Estaban preparados los europeos para navegar mar adentro? Indudablemente que no, pero con los años, como vamos a ver en la próxima clase, se inventaron nuevos artefactos y tecnologías que permitieron eso. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver qué es lo que se inventó y cuáles fueron los viajes de descubrimiento, que son bastante interesantes. La primera vuelta al mundo,
cómo Bartolomé Díaz rodeó África, cómo Cristóbal Colón llegó a América. Esa va a ser la próxima clase. ¿Ya? Justito los 35 minutos. ¿Ya? Así que chiquillos, si no quedó claro al principio, lo invito a nuevamente ver el video. Acuérdense que todo lo que yo voy explicando tiene que ir resumido en su cuaderno, ¿cierto? Punto por punto. Y voy a subir el video, este video va a estar en la plataforma, ¿cierto? Y van a estar las preguntas para que también las desarrolle en su cuaderno. Bien, lo hacemos en el cuaderno porque es importante que exista un respaldo de que usted está estudiando, ¿ya? O también lo podemos hacer preguntas por la plataforma. Aprovecho de felicitar a todos los estudiantes de octavo básico que enviaron sus evaluaciones formativas, ¿cierto? Y espero que les haya llegado la retroalimentación de cada una de ellas. Cualquier duda, ya sabe, me escribe al correo o por la misma plataforma. Que les vaya muy bien. Chao.